Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Esta es una prueba de sonido. Muy buena noche. Muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Gracias en nombre de Javier Valdés Cárdenas y familia. Bienvenidas. Bienvenidos. Mira, si me esperas una hora te la mando. Tengo un evento ahorita de la casa. Sí. Órale. Bien, buenas noches. Esta es una prueba de sonido. Qué bueno que nos acompañan. Muy buena noche. Sean todas ustedes y todos ustedes bienvenidos. Esta es primera llamada. Muy buena noche. Bienvenidos a la presentación del libro Levantones del autor Javier Valdés Cárdenas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buena noche, sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos. Esta es segunda llamada. Segunda llamada, en unos minutos más iniciamos con la presentación del libro de Javier Valdés Cárdenas titulado Levantones. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Es segunda llamada, segunda.
Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a este importante evento, a la presentación del libro de Javier Valdés Cárdenas, Levantones. En este momento ya es la tercera llamada, estamos listos para dar inicio, para darle vida a este evento que le da realce al nombre de grandes periodistas. Uno de ellos es ejemplo, es un botón de un ramillete de hacedores de letras, es Javier Valdés Cárdenas. Me da muchísimo gusto poder presentarlo esta noche y decirles a ustedes que vamos a deleitarnos con los comentarios de quien también tiene una gran experiencia, vasta experiencia en el mundo, en el campo de las letras. Titulado Levantones, esta obra de Javier Valdés Cárdenas, y le agradezco también que nos acompañe a Guillermo Osorno, quien es director de la revista Gato Pardo, articulista del periódico Nacional El Universal, egresado de la Universidad de Columbia. En fin, en un momentito más le voy a dar a conocer un poquito más de los detalles. En tanto, debo agradecer al Instituto Sinaloense de Cultura las facilidades para la realización de este importante evento en esta Casa de Cultura, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. De igual manera, y a nombre de nuestra institución formal, de nuestro gremio periodístico, la Asociación de Comunicadores y Periodistas 7 de junio, a nombre de nuestro presidente José Alfredo Beltrán y de toda la directiva Cambio, Rumbo y Acción, les agradecemos a todas, a todos ustedes que esta noche nos acompañen. Sin más palabras, voy a darle la bienvenida a este espacio a quien habrá de comentar esta importante obra llamada Levantones. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a Guillermo Osorno. Bienvenido. Ya les decía, es director de la revista Gato Pardo, articulista del Universal, y les vamos a comentar un poquito más de su experiencia en el mundo de las letras. Y nuestro artista, el galardonado de esta noche, va el reconocimiento para un hombre que tiene una trayectoria bastante amplia. Es corresponsal de La Jornada, ha pasado por las letras del periódico Noroeste, el semanario Río 12, donde tiene la columna Mala Hierba. Ha escrito una buena cantidad de libros y ese será nuestro tema de conversación esta noche. Adelante, Javier Valdés. Bienvenido. Bien, le voy a ceder el uso de la palabra para que nos haga una introducción de esta lectura. A Guillermo Osorno ya se dio la tarea de leerlo, seguramente tiene algunas conjeturas que hacer y algunas preguntas para Javier Valdés. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me habló Javier para preguntarme si quería venir a presentar el libro, inmediatamente dije que sí, pero también pensé que era la persona menos indicada para hacerlo, porque yo siento una enorme admiración por los cronistas como Javier, por el trabajo que se hace aquí en Sinaloa, en Río 12, y es muy distinto el asunto cuando uno está en la Ciudad de México editando una revista desde su escritorio. Y también me acordé en aquella ocasión cuando me habló Javier de una de las últimas veces que nos vimos, y los de Río 12 estaban en la cumbre del periodismo. Entonces nos vimos en la entrega del premio María Moscado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Yo estudié en esa universidad y siempre he visto esos premios con muchísima admiración. Durante los últimos años se han ganado personas de muchísima valía, y en aquella ocasión me habían invitado justo a la recepción de los premios, y me llenó de orgullo que la gente de Río 12, junto con los diarios de Juárez y con otros compañeros de El Salvador, de una magnífica publicación en línea que se llama El Faro, estuvieran en esa biblioteca recibiendo ese premio. También me acuerdo de Javier todavía algunos años atrás, cuando fue a la Ciudad de México con el manuscrito de Mala Hierba, que en ese entonces
trataba de colocar en alguna editorial. Y hoy me da muchísimo gusto. ¿Cuántos años habrá sido eso? ¿Como 5 o 6? 5 o 6 años después, Javier se ha convertido en una de las voces más autorizadas y más representativas en la crónica sobre narco y violencia en el país. No son muchos los cronistas que están haciendo esto con pertenencia, pero Javier se ha colocado entre ellos. El libro de Mis Narcos fue un tremendo éxito. El libro sobre los morros también fue muy leído, y me llamó muchísimo la atención que Javier le dedicara esta nueva entrega al tema de las desapariciones forzadas. Me pareció también muy afortunado porque me parece que es el tema que sigue, es el tema que nos va a ocupar durante los próximos años. Es un tema tan irresoluble como la violencia misma, pero parece que es como una nueva fase, una nueva etapa del asunto de la violencia. Más que hacer una sesuda interpretación del texto de Javier, lo que yo le propuse hace rato es mantener una conversación, porque como periodista yo también me gusta hacer preguntas. Y entonces lo primero que te quería preguntar, Javier, ¿cuándo fue evidente que el tema de las desapariciones forzadas era el tema que había que abordar? Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias a la Asociación de Periodistas 7 de Junio. No hubiera sido posible este acto sin la ayuda de ellos, porque para mí es muy difícil en esto de reportear los libros y la jornada, organizar, ¿no? Entonces, muchas gracias al Instituto y al Guayabo. Gracias. Amén, siempre ha sido muy prudente. Nadie lo ve, pero se siente. Y entonces, pues, qué chingón estar aquí, ¿no? Gracias. Guillermo, tienes problemas de salud igual que yo, pero los míos son mentales. Y qué bueno que estamos aquí, qué bueno que vinieron todos. Fíjate que, como bien lo comentas, no es que me diera cuenta necesariamente que era un tema muy fuerte en el sentido de lo impactante, de lo fuerte, de lo doloroso que es, y que yo decidí escribir el libro en función de eso, sino que ando buscando espacios, tendencias, nichos, expresiones nuevas dentro del fenómeno de la criminalidad generada por el narcotráfico, para contar historias nuevas, para buscar otros lados que no sean los que cotidianamente manejamos en los medios, el bote pronto, la nota diaria, y entonces me pareció necesario. Yo tenía material sobre esto, pues es inevitable, ¿no? Es un pan de cada día. Entonces pensé que sería bueno contar las historias de los desaparecidos, de los levantones. En un principio creí que podía incluir incluso las desapariciones de los 60, los 70, pero no me pareció pertinente, me pareció urgente el tema y ya cuando lo fui tratando me di cuenta que era mucho más pesado, mucho más doloroso de lo que yo pensé inicialmente. Bueno, sí, obviamente son dos fenómenos distintos, las desapariciones de los 60 y 70, las desapariciones de ahora, pero creo que una de las grandes diferencias es que en los 60 y 70 por lo menos tú sabías si eras comunista o eras de izquierda, sabías que ibas a desaparecer, bueno, que una de las cosas a las que te exponías era a ese asunto, y ahora hay una especie como de incertidumbre, cualquiera puede ser motivo de un levantón, y eso me parece que refleja bien tu libro, porque
está lleno de historias de gente que no esperaba que fuera a terminar en una historia como esta, y sin embargo, como que la realidad los lleva a enfrentar el dolor y la desaparición de sus seres queridos. ¿Cómo reportaste este libro? ¿Cuál es tu relación entre las historias que están aquí contadas, algunas con muchísima profundidad, y tu trabajo cotidiano en la revista y en Río 12 y en Agora? Bueno, aunque algunas de las historias están fechadas este año, son historias no tan recientes. Yo las he contado en Río 12, sobre todo en Malayerba, algunas, no todas, no son ni la mayoría. Fueron publicarse en Malayerba. Lo que hice yo fue alimentarlas, volver a reportearlas, crecerlas, ubicar información que uno no puede publicar en Río 12 por el formato de la crónica de mi columna de Malayerba y porque están todos los chingazos en ese momento. Entonces, son historias más o menos publicadas en 2 años en Río 12, pero no son ni la mayoría. Y además están alimentadas, crecidas y con datos nuevos. Algunas historias son muy conocidas, como la de los 3 jóvenes de las Quintas, que es una historia viejísima. Quizá el primer caso fuerte que se dio a nivel nacional es de las Quintas, que por cierto, yo sé que les va a parecer muy raro, pero no es un caso no resuelto, es único en el país, todos los demás están resueltos. Lo que pasa es que yo miento aquí mucho para hacer más escandaloso mi trabajo. Y hay unas historias que igualmente conocemos como la de Alfredo Jiménez, que yo toqué en Río 12, pero porque entrevisté a algunos de los implicados amistosamente o como autoridad, como incluso como posibles indiciados. En el caso de la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del imparcial que trabajó aquí en el oeste, y en el debate que está hoy desaparecido. Entonces, esas historias son muy fuertes, muy duras, tristes, y aportan aspectos nuevos, y no tanto desde el punto de vista noticioso, en cuanto a que esos aspectos son temas de portada de los periódicos, más bien son aspectos nuevos respecto a su vida, sus relaciones, sus estudios, sus sueños, su forma de vida, sus relaciones, sus amistades y sus frustraciones, ¿no? Entonces, sí son historias que se han manejado, algunas de ellas con cierta profundidad, con mucha terquedad, como de los 3 jóvenes de las Quintas, pero la mayoría tienen episodios nuevos que merecían ser contados y ser llevados a un libro. En realidad yo no me di cuenta de lo fuerte, de lo grave del fenómeno de las desapariciones hasta que empecé a escribir y a reportear y a hablar con algunos de los familiares de las víctimas. Por aquí está Eloisa Pérez Cibrián, fue una de las primeras personas que yo entrevisté. Ella tiene 2 años esperando la prueba de ADN de su hijo Juan Carlos, 2 años de Via Crucis, y fue un caso que me inspiró. De hecho, el libro está dedicado a mis padres y a ella, a quien yo invité y admiro. Le tengo mucho cariño porque es un ejemplo de heroicidad que a mí me gusta mucho incluir en mis historias y libros. Ahora que comentabas que muchas de las historias son conocidas, me hiciste pensar en un cronista mexicano de finales del siglo XIX, principios del XX, que se llama Gutiérrez Nájera. Se quejaba de los reporters, él le llama los reporters a los periodistas de nota diaria que llegaban y escribían rápidamente y se iban. Y Gutiérrez Nájera decía que los cronistas en realidad siempre llegaban tarde, en el sentido de que eso les permitía justo una mirada de mayor aliento y de más largo plazo sobre el asunto, que no necesitaba
gustaba ser los primeros en llegar, pues, como dice el pastor del rey, no hay que llegar primero sino hay que saber llegar. Y que pienso que hay algo de eso, bueno, hay mucho de esto en el libro. Y otra cosa que me llama mucho la atención también del libro es la necesidad de la gente de contar historias. Siento que has encontrado una forma de reporteo y logras una cierta intimidad que te permite penetrar esa primera capa de incertidumbre, de desconfianza de todas tus fuentes y encontrar profundidad y otras historias a través de esta necesidad de la gente de contar historias. ¿Qué es lo que he visto durante este proceso de escritura? Bueno, sí, hay mucha gente que nosotros descalificamos porque el gobierno nos presenta como asesinos, culpables, narcos, y uno dice que bueno, una lacra menos, dicen los lectores en las páginas de los periódicos, en internet. Y yo creo que en lugar de descalificar y de condenar a los involucrados, sean víctimas o victimarios, yo me acerco a ellos para contar sus historias. Y bueno, yo me acerco sin mentiras, es decir, yo me siento con ellos y les digo, yo soy periodista, quiero contar su historia. Hay reporteros que lamentablemente bajo la grabadora, bajo la libreta, sin que se dé cuenta la persona con la que están hablando, tienen la grabadora y están grabando la conversación, no se presentan como reporteros, no dicen, oiga, lo quiero entrevistar, yo soy fulano de tal. Creo que eso es tramposo. Yo les digo, saben que yo soy fulano, soy periodista, quiero contar su historia, y les digo, usted me puede decir a mí esta parte, no quiero que la cuentes, o quiero que se maneje de esta manera, y es también una negociación con ellos, y están ávidos de contar sus historias. Los vemos como malos, los condenamos, los enjuiciamos, no vemos personas allá, no vemos seres humanos, y esa es mi preocupación, verlos ellos como personas. Sé que tienen mucho que decir sobre lo que les ha pasado, y también, por supuesto, los familiares de las víctimas. Entonces, yo me hablo con ellos, soy como soy, inexplicablemente confían en mí. Yo creo que ya que me conocen ya se arrepienten. y he procurado respetar, ubicar en el lugar más sagrado los acuerdos a los que llego. Creo que si yo no respetara eso, no estaría aquí, porque es muy fácil incumplir, ser irresponsable, ser deshonesto. Es la honestidad, las convicciones están en crisis, creo que nos estorban, es una sociedad muy complicada, que no da pie para que uno actúe de manera congruente con este tipo de valores, ¿no? Entonces, yo le digo a la gente, le hablo al Chile, le digo, yo quiero contar su historia, soy muy respetuoso de lo que me cuentan y de las condiciones que me ponen, y creo que eso me ha ayudado a acercarme a contar, no sé, no solo sus dichos o su participación en ciertos crímenes o ciertas etapas tristes de sus vidas, sino también las lágrimas, cuando aprietan el puño, como la forma en que miran la ropa. Yo creo que eso es importante, y también está en desuso del periodismo, ¿no? La observación. Creemos que hacer periodismo es cubrir edificios y estar en el aire acondicionado de la PGR o del PRI y en los actos de gobierno, pero yo digo que el periodismo está en la calle, y que un taxista, un bolero, la persona que está sentada junto a ti en el camino urbano tiene cosas que contar. Pero si tú sales de la redacción, entregas 5 notas y crees que eso es periodismo, lo más extraordinario que sea la historia, no la vas a ver, no la vas a contar, porque ya no eres periodista. Yo le doy mucho valor a eso, a la calle, a los personajes anónimos, y lo otro que decía, ¿no? De la confianza, de la honestidad, de respetar lo que la persona te pide, que publiques o que no publiques, o que manejes de determinada manera. Hablando de los personajes anónimos, bueno, yo doy una clase de periodismo narrativo en la Universidad de México, y yo discuto
tanto las víctimas como en sí mismos, sino los héroes. Y una de las constantes que veo aquí es esta combinación entre casi todas las crónicas, si lo ves en su estructura narrativa, es alguien que pasa algo, que generalmente se desaparece un ser querido, y comienza, ese es el inicio de la historia, comienza una historia de búsqueda y de enfrentamiento contra las autoridades, etc. Pero de todos los personajes posibles que tiene esta historia, pues siempre escoges la persona que en el trayecto se convierte en un héroe. Y eso me llama la atención. La historia de Tirotado, la historia de José Luis Zavala, la historia de Luisa, como mencionaste, y sin duda la historia de Alfredo Jiménez. ¿Por qué te interesan los héroes? No, pues no sé. Pero sí tengo una preocupación por incluir las historias, ¿no? No sé, a lo mejor es una manera así como dar una dosis de tragedia, de dolor, de tristeza, de desolación, de este pinche páramo en el que se ha convertido el país. También dar esta lección de esperanza, ¿no? Como que es eso, ¿no? Es una dosis vitamínica de esperanzas. Me acuerdo mucho del caso de Alma Trinidad Herrera, que es una contadora, ojalá esté aquí, la invité, incluso le ofrecí dinero para que viniera porque no quería venir, y ella criticaba los actos de protesta, decía, pinche gente, lo de pinche no es mío, no, yo no hablo así, pero ella sí. Dice, ¿por qué no se ponen a trabajar? ¿No? Criticaba eso. Y ella sufrió la muerte de su hijo, un chavo buenísimo, noble, Cristóbal, de cariño le decían Tontóbal en el barrio, era un muy buen chavo, y lo mataron en aquel ataque al taller, ¿cómo se llamaba? 2000, Mega 2000, ese verdad. Y ahí murieron como entre policías y los clientes y los empleados de ese taller como 11 personas. En el 2008 empezó la guerra y este chavo que estaba ahí en calidad de cliente, absolutamente nada que ver con el narco, y su hermano también estaba ahí, logró salvarse, tenía un balazo en la pierna, hizo que Alma Trinidad encabezara actos de protesta de 15 personas, porque eso sí, la onda Coca-Cola ganó más que la protesta para exigir justicia, para pedirle al gobierno que acabe la impunidad y se esclarezca el caso de Cristóbal Herrera. Y entonces ella empezó a encabezar estos actos de protesta. Y el libro se llama Mis Narcos. Y uno puede decir, es que este libro es de mujeres narcas o de las mises. Ahora volvió a tomar vuelo el tema de las reinas de belleza y sus nexos con el narcotráfico. Y uno encuentra esa historia ahí, la de Alma Trinidad, me parece a mí una gran oportunidad poder contar una historia de heroicidad en un país en el que la gente se ha rendido frente al narco, la gente guarda silencio frente al narco, hay medios que ahora no quieren publicar sobre el narco, que no cubren el narcotráfico. Ahora con la muerte de Manuel Torres, el ondeado del cártel de Sinaloa, no había periódicos en los funerales, solo Río 12 estaba ahí. O sea, no porque Río 12 sea muy chingón o quien esté ahí, quien haya estado cubriendo sea un héroe, sino que lo otro es lo malo. O sea, que haya un abandono del oficio y una rendición social, periodística, mediática frente al narco, frente a los fenómenos violentos y lo otro que nos estamos dedicando a contar muertos. Entonces, frente a este escenario, alguien que dice yo no quiero, yo lucho, basta, a la chingada, se levanta, agarra una pancarta, sale a la calle, protesta. Yo creo que hay que decirlo, ¿no? Yo tuve esa oportunidad, la he tenido. Igual en mi libro, Eloísa Pérez Cibrián lucha en contra de algunos integrantes de su familia que le dicen, mamá, ya no digas nada, porque van a venir por ti, van a venir por nosotros. Y los del gobierno le dicen, la maltratan, le reclaman, le dicen, ¿por qué sigue usted exigiendo que entreguemos la prueba
2 años después, o sea, les parece poca cosa, ¿no? Se encabrona más que ella reclame que ellos no cumplan con su tarea. Entonces, muchas heroísas, muchas almas trinidad le hacen falta a este país, y creo que es importante contarlo. Un momento en esa historia que me impresiona mucho y es cuando el servicio forense trata de entregarle a una persona que ella no reconoce como su hijo, ella sabe que no es su hijo. Es un momento muy, muy impactante del relato y que sí, no se rinde, porque lo fácil hubiera sido aceptarlo y irse. Sí, eso fue lo que me hizo contar esa historia, porque yo me enteré de eso por otra persona, no creo que fue esta Karina Sotero la que me llevó a conocer esa historia y me presentó con Eloísa, porque le estaban dando el cadáver como si fuera una oferta, ¿no? Y así empieza la historia, dice, lléveselo ahorita, como diciendo, es una ganga, llévese el cadáver, diga que es su hijo, y al ratito lo va a tener en su casa y mañana lo va a velar y lo entierra. No sé, 2 por 1, me parece hasta criminal, vil, miserable. Lo quisiera decir de otra manera, pero como no estamos en el Guayabo, pues te detengo. Pero fue lo que me hizo contar saber de eso y de que ella se negó, por supuesto, con una terquedad pertinaz, se negó a llevarse ese cadáver porque ella sostiene hasta la fecha que no es su hijo, y además exige la prueba de ADN, que es hora que no lo entrega, ¿no? La querían cobrar 70,000 pesos. Sí, 70,000 pesos. El Ministerio Público de Costa Rica, creo, o del Dorado, no recuerdo bien, y luego le hacían una rebaja si ella ponía una parte, ¿no? O sea, por todos lados una actitud de indolencia, inhumana, grosera, criminal de parte de la autoridad, o bien porque no hace las cosas, porque el gobierno está dedicándose a buscar cadáveres, es un gobierno panteonero, hace las veces de las funerarias, en el mejor de los casos, aunque los cadáveres están ahí a la vuelta de la esquina, muy cerca de donde fue visto por última vez la víctima, no los buscan, no los encuentran. Pero lo otro es que no investigan, y entonces no investigan, no hay justicia, hay impunidad. ¿Por qué? Porque el gobierno está coludido con los narcos, o bien no es el gobierno el que manda, sino los narcos. Hablo de Noruega. Aquí en México todo está muy bien. Sí. Lástima que se va a caer. Todo está muy bien. ¿Qué esperas que la gente, o más bien, cómo esperas que la gente salga después de Gerard Lynch? Qué buen tema, porque la primera persona que leyó mi libro me dijo, que es Griselda Triana, me dijo, me dieron ganas de correr a buscar a los familiares de las víctimas y abrazarlos y decirles, ¿sabe qué? No está solo, yo estoy con usted. Eso me pareció, dije, si mi libro provoca eso, qué chingón. Por la forma que uno las cuenta, por los testimonios, la valentía de los familiares, por la actitud del gobierno, por lo que sea, pero sin que yo me lo haya propuesto, porque yo no sé si otros escritores lo hagan, que se planteen, voy a escribir un libro para que la gente bla, todo esto, aquello. No, yo solo me propuse escribir las historias, y de la mejor manera, con el mismo dolor que yo veía en los familiares, que yo tenía al platicar con ellos, y que volvía a aparecer cuando escribía las historias, todavía las sigo padeciendo cuando las vuelvo a leer. Dije, si yo logro transmitir eso, y si logro esa reacción, pues qué bueno, porque repito, hay un ambiente de postración, de rendición, de silencio, de complicidad, de frialdad en la sociedad, en los medios, por supuesto en el gobierno, frente al narcotráfico. Y si logro entonces que la gente se ponga los zapatos de esta señora de Coahuila, a la que se le quemaron, se le destrozaron los zapatos de tanto recorrer bajo el sol de Coahuila, esa carretera cerca de Saltillo, donde fue visto su hijo, se le destrozaron los zapatos por el pinche calor.
si yo logro que nosotros calcemos esos zapatos de esta señora maravillosa, sin que yo me lo proponga, pero sí, si hay una respuesta a ese tipo, creo que la gente va a entender a las víctimas y va a entender el fenómeno del narco así, como un fenómeno, una forma de vida, no como un asunto policíaco, en el que muchos inocentes han muerto, no vamos a saber cuántos ni cuáles. Y entonces, si la gente se conduele, se solidariza, pues que ojalá que se vuelva a molestar, ¿no? Que se encabrone. Y si después de que se encabrone, sale a la calle y protesta, o cuenta esta historia de más, y luego que esta inconformidad crezca, bueno, si tiene una manifestación pública, si se traduce en eso, pues todavía mejor, ¿no? Pero el solo sentimiento de condolencia, de hermanarse en el dolor, en la tragedia de nosotros, de sumergirse en ese mismo interminable, doloroso, triste, desolador, junto con las víctimas, eso me parece a mí grandioso, me parece un gran regalo para mí, y para los familiares de las víctimas y para este país que merece otro futuro. Hubo en la Ciudad de México hace como 3-4 semanas un encuentro internacional de cronistas, se llamó Nuevos Cronistas de Indias, donde vinieron gente de toda América Latina y así, de España también, y donde justo uno de los temas que se tocaba es qué función tiene la crónica, y me parece que lo has resumido bien. O sea, uno como escritor no sabe hasta dónde va a llegar, pero con tal de que llegue, con tal de que comience a rodar la piedra, supongo que eso es una satisfacción en estas historias. La otra pregunta que te quería hacer es, encuentro, cuando venía en el avión para acá, pensaba, estas historias se deben de ver distintas en Culiacán o en Sinaloa que a nivel nacional. ¿Haces la diferencia? ¿Tú crees que se van a ver aquí distinto que en el país o internacional? ¿Cómo crees que se van a recibir fuera de aquí? Desgraciadamente yo veo que nosotros nos hemos acostumbrado tanto. Se entiende porque es una forma también de sobrevivir frente a la violencia, a la destrucción, y nos acostumbramos y como que ya no se espanta tanto, ¿no? Entonces siento, me dicen, ay, ¿por qué no te pelan en Culiacán? Bueno, pues no me pelan en mi casa, no me hacen caso. Y digo, bueno, es que la gente se acostumbró a esto, al narco, tiene que ver con eso. Y como dicen por ahí, es que tú no escribes cosas positivas de desarrollo personal. Alex de Culiacán. Y entonces es parte de esto, ¿no? De que la gente... Sí, hay cierto hartazgo. Nosotros hemos contribuido, los medios, a ese hartazgo por este tratamiento del ejecutómetro, de contar muertos y casquillos, y reproducir las versiones gubernamentales sobre lo que está pasando. Y de hecho hay una descalificación sin conocimientos acerca de mi trabajo, ¿no? Me dicen, otro libro sobre el narco, oye, ya cambia. Yo digo que les duele más lo que tú dices de la realidad que la realidad misma. Y eso me parece muy cabrón, muy lamentable. Es un saldo rojo de nuestra conducta ciudadana, ¿no? Y lo que veo es que impacta más fuera de Sinaloa, porque nosotros tenemos que 70, 80 años con esto. Y otras regiones del país, Jalisco, por ejemplo, ahora que estuve en Yucatán, casi cualquier otra región que no sea del norte, se espantan, hay una reacción muy fuerte. Me acuerdo que con mi anterior libro alguien me escribió, alguien que yo no conocía, me dijo, por tu culpa ya no duermo bien, vomité cuando leí tu libro y me da mucho miedo salir a la calle. Yo me sentí una persona querida y ahora me di cuenta que no, y al final me lo agradeció, dice, es que yo pensé que en esto todo estaba bien en este país, ¿no? Yo lo que creo es que es más fácil que mis historias penetren en la conciencia de otra gente fuera de Sinaloa que en Sinaloa, ¿no?
tiene que ver con eso, con la tradición del narco que tenemos acá. Ya no podemos pintar la raya respecto al narco, ¿no? Antes decíamos del río Tamazula para allá, en Tierra Blanca, ¿no? Ahora no. El narco es tu vecino, tu compañero de trabajo, el papá de los niños que van con tu hijo a la escuela. Es difícil pintar la raya, entonces es una convivencia inevitable, ¿no? Eso nos ha lastimado mucho. Hay una sociedad culichi que es una sociedad narca, que está enferma, que se encabrona porque muere una mujer embarazada, pero rápido estira la mano para recibir dinero del narco, ¿no? Entonces suele no ser bienvenido un libro como este en una sociedad como la nuestra. La siguiente pregunta está relacionada con que uno es como encontrar las estrategias narrativas para seguir contando estas historias, y tiene que ver con qué aprendizaje has tenido tú en estos 3 libros, desde Mis Narcos sobre los morros ¿qué hiciste diferente? ¿Qué hiciste igual? ¿Cómo poder seguir contando estas historias una y otra vez? Pues yo creo que el principal reto en este libro fue relatar la tristeza. ¿Cómo relatar la tristeza? Cómo contar el páramo de nuestras vidas, ¿no? El lector me dice, este libro es tristísimo, es muy triste, y él dice que es mejor que nosotros. La verdad que yo sufrí mucho, fue muy intenso cuando lo escribí, me encerré los fines de semana. Hubo un fin de semana que escribí 80,000 caracteres. Fue así, incluso yo me quedé impactado, pero terminaba, no sé, como con 5 orgasmos, con un charco así abajo de la computadora. Fue muy intenso, muy apasionante. Entonces yo creo que para mí el reto fue, ahora lo veo, que fue contar el dolor. No es fácil, yo creo que, no sé, no me parece un recurso mercadológico decir, compren este libro, es un libro triste, es muy triste, cómprenlo, ¿no? Pero es un libro triste. Y el reto fue retratar esos rostros anegados de llanto, las telarañas en las oficinas gubernamentales, la escarcha, la voz escarchada en las respuestas del gobierno frente a una madre de familia que recurre a los narcos para buscar a su hermano, como pasó con esta señora de acá de aquí de Culiacán, de rumbo aquí en la zona de Valle San Lorenzo, que buscó a los narcos como en Tamaulipas buscan a los zetas para encontrar a los desaparecidos. Yo tenía que contar eso. Desde el punto de vista narrativo, pues no sé, a mí me gusta mucho leer poesía, me gusta mucho fijarme en los detalles. Los periodistas nos hemos olvidado de los sentidos. Acabo de dar un curso en la UDO de un taller de periodismo y les dije a los morros, abran todos sus orificios si quieren hacer crónica. Yo creo que es muy importante. Entonces, no basta con lo que te digan, con lo que dice el gobierno, hay que contar la tragedia, pero sí desde un punto de vista muy humano. Lograrlo para mí es un gran reto, y si me dicen que sí, que pega, que tiene humanidad mi libro, que tiene carne y hueso, pues qué bueno. Yo creo que la poesía, me gustaría ser todavía mejor lector de poesía, de novela, pero lo que yo he leído y me considero un hombre sensible en la realidad, eso me ha ayudado mucho, con todo el que uno sufre, me ha ayudado mucho a contar estas historias. De todas las historias que están aquí, 32 historias, ¿cuál es la que más te costó trabajo escribir? Yo creo que la de Alfredo Jiménez. Alfredo trabajó conmigo, bueno, trabajamos juntos en Noroeste. Y todavía tuvimos cierta relación cuando yo estaba en Río 12. La de Alfredo, porque es alguien cercano. No puedo decir que Alfredo y yo éramos amigos porque sería mentira, pero sí fuimos buenos cuates, y la cercanía, se me dificultaba mucho por la cercanía contar
lo de Alfredo. De hecho, es la historia más larga que yo he escrito. No sé, creo que son como 40,000 caracteres. Esa historia nada más. Yo había escrito historias de como de 35,000 en otros libros, pero fueron 40,000 caracteres. Es un chingo de material, una parte pequeña ya le había escrito, pero el testimonio principal es un amigo de él, y es muy cabrón, es muy cabrón. Yo le dediqué mucho tiempo a la historia de Alfredo, y cuando terminé estaba exhausto. Esa historia de Alfredo, esa me pareció difícil contarla, me pareció muy incómodo, complicado por la cercanía. Además tiene una complicación adicional, y es que los periodistas casi no escribimos sobre periodismo. Cuando ustedes les dieron el premio Muscavo, recuerdo que la justificación era, entre otras razones, porque señalaban las condiciones en las que se estaba haciendo el periodismo en México y cómo los medios premiados eran un ejemplo y tal. Pero supongo que parte de la complicación también es que estás hablando de compañeros y de periodismos y que no necesariamente hay una solidaridad en el medio. No, una vez lo comentamos con Ismael ahí en Río 12, Sicarios, él y yo, y Cayetano Zuna. ¿Por qué no habían sido solidarios los medios con Río 12 cuando nos aventaron la granada aquella en septiembre del 2009? Y Ismael comentó algo y tiene mucha razón. Dice, no es solidaridad, porque solidaridad no se pide, ¿no? O sea, la gente te la da o no te la da, es profesionalismo, porque hubo medios en Culiacán que no publicaron la agresión, no pasó nada, o sea, se chingaron una puerta de acero, esas cortinas, papeles, unos muebles viejos, no pasó nada. Sí, pues sí, nosotros entramos con el culito apretado, por supuesto, pero me refiero a que hubo medios que no publicaron la agresión. O sea, no estamos hablando de si son unos solidarios. Haz tu trabajo. Hay un hecho. Se encontraron fragmentos de 1 o 2 granadas de fragmentación calibre 40 en el lugar. Ve a la Procuraduría, consigue parte de la policía, entrevista al procurador, al fiscal, a quien tú quieras, a la PGR. No hubo medios que ni en Culiacán, ni en Sinaloa, ni en el país publicaron. Entonces sí es muy difícil, porque esta especie de desolación en la que uno hace su trabajo, de que no hay ecos, no hay otro medio que retome lo que uno publica, historias muy fuertes, no solo del narco, de la universidad, del manejo de los recursos en la Secretaría de Salud, partidos políticos, en fin, la violencia. No hay diputados de oposición, entre comillas, que retomen los casos y que los lleven a la tribuna, no hay comentaristas, locutores, nada. Y entonces, cuando se dan estos premios, pues qué bueno, porque es como publicamos ahora que nos dieron el premio de los 50 personajes que mueven las caderas, que mueven a México, de la revista Quién, pues en la portada pusimos algo así como cobijan a Río 12. ¿Por qué es eso? Porque si nos ven de fuera, si mencionan a Río 12, si son referencias, es como si creciera la guarida, como si le echaran un poquito de leña a la fogata, ¿no? En medio de la oscuridad. Y ya no digamos solidaridad, yo insisto, profesionalismo. Hay un hecho, cúbrelo. No te gusta Río 12, te cae mal Ismael, el director, pues está bien, a todos nos cae mal. No es el único. Pero vas o no vas, haces o no haces tu trabajo, y eso pasó, y eso sigue pasando, ¿no? Tiene que ver también con este panorama social del que ya hablé hace ratito. Hablando no solamente de la falta de solidaridad de los medios, quiero llevar la discusión un poquito más allá, y es también la soledad del cronista. Cuando digo la soledad del cronista es que, bueno, a mí me pasa que la mayoría de los periodistas piensan que lo que hacemos en Gato Pardo, las crónicas, hay un Trujillo, un
tiene mucho sentido, que es para divertirse, que no pasa nada. Muchos periodistas piensan que hay que estar dando datos y cifras o moviendo la discusión de una manera más golpeadora, etc. Pero yo pienso que el periodismo narrativo también cumple una función porque en parte porque crea lo que Tom Wolfe llama el corazón emocional de la historia. No solamente se transmiten datos o cifras, sino se transmiten las emociones, de la gente frente a tal o cual acontecimiento. Entonces la pregunta es ¿por qué escogiste tú el camino de la crónica? Pues no la escogí, de repente me encontré haciendo crónica, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en Noroeste, en el diario, yo trabajé en el diario, ya no existe ese periódico, estaba por la Rosales, justo del otro lado de la Rosales, y yo era ahí corrector de notas, y me acuerdo que escribí una entrevista con el dirigente del grupo Culiacán Gay, César Domínguez Arrearán, maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tipo que lo primero que hacía cuando se paraba en la clase frente a sus alumnos era yo soy homosexual y eso a ustedes les vale madre, a mí también, vamos a respetarnos, y yo soy su maestro, les voy a enseñar, y muy alienado, muy ejemplar. Me gustó mucho, me cae muy bien César, por ahí anda todavía. Y yo decía que hacía falta contar, o sea, en las entrevistas contar si el tipo se ponía a sudar, si manoteaba, si se ponía triste, cómo se sentaba, cómo iba vestido, el pelo, que las entrevistas que se publicaban en los periódicos y todavía tenía mucho eso de pregunta, respuesta, y ahí quedaba, ¿no? Me parecía muy aburrido. Y me acuerdo que escribí eso y me gustó, y empecé a escribir también en el diario una columna que se llamaba Con Sabor a Asfalto, que luego me llevé al Noroeste, de crónicas urbanas. Me di cuenta que me gustaba mucho ambientar, hablar de un indigente, de dónde se veían los novios, cuando los novios se veían en la casa grande ahí frente a Catedral, no sé, la historia de un paletero, que sentía yo que eso le hacía falta a los periódicos. Y me puse a hacerlo. Yo estudié sociología, no estudié periodismo, nunca me propuse yo voy a ser periodista. Escribo pues desde la secundaria, tenía yo una especie de diario, y siempre me ha gustado este estilo de escribir, y lo encontré, me fui enrolando. Cuando yo propuse Mala Hierba, la crónica esta del narco, yo no sabía lo que decía, menos después cuando se vino el desmadre del 2008. O sea, todo nos rebasó. Lo que uno contaba eran caricaturas frente a una realidad apocalíptica. Pero siempre me ha gustado mucho la prosa. Me acuerdo que en la profesional un maestro en sociología me entregó un ensayo y me puso, no recuerdo qué calificación, un 8, 9, nunca fui de buenas calificaciones, sí de excelentes calificaciones, y me puso buena prosa, una notita, y me puso buena prosa, ¿no? Para mí fue un gran reconocimiento. Cancino se apellida el maestro, Figueroa Cancino. Entonces, no sé, es la confluencia entre mi sensibilidad, la poesía, la buena manera de contar las cosas de otros, no mías, de la que yo me he alimentado, y mis ganas de ir más allá de lo cotidiano y de lo elemental, ¿no? Decir las cosas de otra manera. Siempre me ha gustado mucho eso. Muy bien, yo creo que podemos dar paso a tu lectura de... Bueno, nada más quiero decir que nos saludamos aquí a Paul Villegas, un gran periodista, colega. De hecho, muchos vinieron a verte a ti, Paul. Lo cual te lo voy a reclamar al final.
quiero decirles que mi libro tiene 33 historias de desapariciones, de levantones. Tiene fotos de Roberto Bernal, un fotógrafo, periodista, artista plástico de la localidad, que muchos conocemos por sus vagancias, por esa mochila que trae detrás trotamundo de la Segunda Guerra Mundial, un pinche mochila que trae el cabrón. Y yo estoy orgulloso de que él haya aportado en otras ocasiones la foto que aparece, la foto que aparece de mí en los libros es de él, pero en esta ocasión logramos que sus fotos, 5 fotos de él, de violencia, fueran incluidas, así que yo estoy muy agradecido, orgulloso, contento de que además de las letras vengan imágenes de Roberto Bernal. No creo que esté aquí, pero sí les pido que demos un aplauso a Roberto, por favor. Lo voy a agarrar tantito bien el libro y voy a leerles pues yo creo que esto de Alfredo Alfredo decía mucho: hey cabrón, no me dejes abajo. Era su manera de saludar. Yo cuento aquí que era como una especie de ratificación de la lealtad, de la amistad. Llegaba con sus amigos y decía: hey culero, no me dejes abajo. Y era un tipo que era un reportero de la policía que traía en su mochilita cangurera el pasaporte, porque él estaba seguro que un día alguien iba a llamar y le iba a decir: Alfredo, vete de la ciudad o del estado o del país, y que en ese momento él tenía que irse. Entonces yo cuento ahí que una parte de Alfredo estaba en Culiacán o en Hermosillo y otra parte estaba huyendo, otra parte de él estaba en otro lugar queriendo salvarse. Y ese se llama la historia No me dejes abajo. Voy a leer una pequeña parte para empezar con preguntas y evasivas. Hay una parte en la que yo rescaté de la web, en la que un amigo de Alfredo que estuvo con él en la Universidad de Occidente en comunicación social le cuenta que en la clase de periodismo el maestro les preguntó: ¿quién de ustedes daría la vida por una nota? Solo Alfredo levantó la mano y así fue, dio la vida por el periodismo. Y esta parte es de un amigo de él que él cuenta y bueno, obviamente es un seudónimo, el nombre que aparece aquí, pero él sabe y yo sé. Gerardo dice que el periodismo es una mierda y no quiere saber más. Murió su amigo y fue por eso y lo dejaron solo. Muchos de los que lo patearon y usaron para soltar y publicar tal información por intereses de políticos o de los narcos, ahora traen pancartas y camisetas y exigen justicia en el caso de su desaparición. Hacen actos de protesta. En las fotos se ven muy dignos. Lo patearon con la punta, le dieron duro y en el trasero. La verdad es que no vamos a lograr nada con estas manifestaciones. Es puro circo, como eso del Proyecto Fénix, periodistas de varios medios que iban a investigar el caso de Jiménez y publicar conjuntamente y que no prosperó, puras pendejadas.
Ríe pero no alcanza a soltar la carcajada. Dibuja Alfredo en su carro ese topaz negro y él le pone la canción de La Yaquecita en el estéreo, la canción que le gustaba mucho a Alfredo. Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora. Entonces Alfredo, que apenas cabe en la cabina, brinca y casi pega su cabeza en el techo. Saca la mano derecha y con la palma, esa pieza gruesa y pesada que tiene en la extremidad, como un mazo, le pega y pega al toldo, y duro, ¡ey cabrón, me lo vas a bollar! Y vuelve a reír, y le contesta con esa sonrisa de oso bueno, de niño contento, ¡ey güey, cabrón, no me dejes abajo! Para mí, desde ese día, desde que lo dejaron solo, que el periodismo chingue a su mano, y de nuevo, el mar y la lluvia en sus ojos. No necesita 2 de abril, lo recuerda, lo extraña. La neta, a veces pienso que nomás es nostalgia, que el vato va a entrar por esa puerta de cristal y va a decir, ¿qué onda, güey, culero? No me dejes abajo. Tuve que esconderme, corrí el peligro, ya regresé. Muchas gracias. Bien, sin duda, seguramente más de una de las personas que estamos aquí presentes nos ha erizado la piel, nos ha dejado un nudo en la garganta escuchar esa remembranza. Aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer también a Alfredo Jiménez Mota y que desde luego vimos a corta distancia también ese tipo de expresiones, lo camarada que llegó a ser con algunos, con otros cierta distancia, pero que en esencia ya estaba una persona dispuesta a entregar su vida por este apasionante oficio. Bien, es momento entonces de compartir algunas preguntas del público. Le vamos a pedir a nuestra querida María de los Ángeles Moreno, Machángel, que levante la mano, por favor, la primera persona que tenga alguna inquietud para acercarle el micrófono. Claudia Peralta, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cuál de las 33 historias mojó tus ojos y se derramaron por tu mejilla hasta el cuello y te hizo quizá hasta soltar un aliento de tristeza o melancolía? ¿O eso no se da en ti? Pues yo creo que todas, o la mayoría. Bueno, hay una historia ahí medio cachonda que se llama Vas a llorar. Esa sí no creo que fue en mí este sentimiento, ¿no? Pero yo creo que más la de Alfredo. De hecho, me cuesta trabajo todavía leer. Yo cuando estoy, hace rato le platicaba a Guillermo, cuando estoy escribiendo que ya traigo la viada, traigo la historia en la punta de los dedos y no puedo detenerme, incluso si me corran de donde estoy y voy a otro lugar, voy a seguir escribiendo con el mismo ritmo, la misma intensidad. Cuando logro ese estado, siempre tengo música mientras escribo y me levanto y me pongo a bailar. Yo no bailo, y menos en las fiestas, ¿no? Pero casualmente, no sé, me pongo muy contento de que la historia vaya, y muchas veces cuando estoy bailando, escuchando la música, pensando en lo que estoy escribiendo, es inevitable que me ponga a llorar. Pero es también el gusto, el placer, el privilegio de contar una historia con mucho sentimiento. Es consustancial a mí, pero sobre todo cuando se trata de escribir. Esto de ponerme medio nostálgico, cabrona. Buenas noches. Gracias por hacer este trabajo. No lo he leído. Esperemos comprarlo. ¿Cuál sería tu mensaje para nosotros somos periodistas, estamos en esto, pero bueno, cuál sería el mensaje para los padres de familia? Poner también a nuestros hijos adolescentes a que lo lean, pero también hay mucho drama, para que ellos decidan
¿cuál será el camino cuando ellos ya sean adultos? El camino que tienen que tomar, un camino recto, un camino directo, vaya. ¿Qué les comentas qué les dices a los padres de familia? Bueno, es difícil educar a los hijos en medio de tantos cadáveres y tantos sucesos tan fuertes, pero sí creo que es importante decirles que hay que respetar a las personas, educarlos en la diversidad, la tolerancia. No son buenos ni malos, o sea, solo son diferentes, ¿no? Decirles, yo les digo mucho a mis hijos, el narco está así. Cuando puedo les digo, esto tiene que ver con el narcotráfico. Yo no les he hecho mentiras, algunas veces me han acompañado, no me refiero a balaceras y todo eso, sino que alguna actividad y se dan cuenta de la gravedad. Yo creo que es importante no echarles mentiras, no decirles, no, aquí todo está muy bien, aquí hay justicia, no hay impunidad. No, yo les digo que las cosas están muy difíciles. Yo creo que no hay que ocultarles lo que pasa. Y bueno, en mi anterior libro de Los Moros del Narco, te puedo contar dos casos de madres de familia que se acercaron conmigo y me dijeron, a raíz de que mi hijo leyó tu libro, decidió no entrar al narco. Y me dio mucho gusto. Digo, no sé si haya más casos, pero si eso pasa a partir de una lectura, la gente decide algo a partir de una lectura, maravilloso, me parece muy bueno. Yo creo que podría leer algunas de las historias de este libro y podría leer también Mis Narcos y el de Los Moros del Narco. Habría que, los padres tendríamos que seleccionar qué historias, pero sí, hace poco un chavo me contó que su sobrino de 12 años leyó Mis Narcos en un día y expuso mi libro en la clase de la secundaria, porque tenía que exponer, leer un libro y exponer, y no le quiere regresar el libro a su tío, porque el libro es de su tío. Eso me parece más chingón todavía, más chingón. Entonces yo creo que sí se puede, pero hay que empezar por decirle la verdad, por advertirles, aunque a veces de tanta advertencia parezca que nos está uno entrenando para el fin del mundo, para la guerra. Casi les dices, llévate tu chaleco antibalas, de tanto que les dices, si ves gente armada, y si hay narcos, y si empiezan con narcocorridos, y si esto, y si lo otro, son guerras para el fin del mundo, digo, reglas para el fin del mundo, ¿no? Pero yo prefiero eso a echarles mentiras y decirles, Malogalandia, Sinaloa todo está bien y muy bonito. Gracias. ¿Alguien más? No se ve. Bueno, pienso yo, a raíz de ustedes mismos comentan que la importancia que tiene la escritura de Javier es que llena un hueco que estuvo vacío mucho tiempo en el Estado, a pesar de la trascendencia que tiene este problema en el Estado que tiene desde los años 40. No había habido una corriente sólida, o no ha habido hasta hoy todavía que cubriera este espacio, a pesar de que entonces se construye desde afuera la imagen de Sinaloa en este sentido, y Javier viene a llenar desde aquí mismo, y creo que esa es la trascendencia que Aguilar ha logrado rescatar, de que estamos hablando, aunque no nos guste, dice Javier, que la gente le pide que escriba otra cosa, pues normalmente no nos gusta vernos en el espejo, pero así somos, ¿no? Y Javier viene a llenar ese espacio. Rápidamente la otra cosa relacionada con si se puede o no relacionar los desaparecidos políticos con esto. Creo que Rosario Ibarra de algún modo hizo un esfuerzo, nos dimos cuenta en una conferencia que hubo aquí en el Estado a raíz de los sucesos del 2008, planteamos la necesidad de que se indemnizara a las víctimas. Vino un conferencista y Rosario Ibarra decía que no se podía, que la vida de los hijos no tenía valor, pero un poco queriendo comparar la vida de los desaparecidos
desaparecidos políticos con esta. Me parece que en todo caso aquí el problema está en que las autoridades sometan a las víctimas y a las madres, a los parientes, a andar mendigando la indemnización, pero en la medida en que son víctimas de las circunstancias que genera la sociedad, tienen derecho a esa indemnización, simplemente. Pues ojalá que ya no digamos que haya dinero para ellas, como bien lo dices, una vida no tiene un valor monetario, pero sí les tenemos el gobierno y nosotros tenemos como sociedad, sobre todo el gobierno, una deuda histórica, porque no hay justicia, ¿no? Como bien lo señalas, Arturo, esta preocupación, no veo yo muchas opciones en el corto y mediano plazo al respecto, ni con este gobierno ni con el que viene, y creo que la deuda de justicia no se va a pagar, y los familiares como Eloísa Pérez Ciliano van a seguir el viacrucis de deambular por las oficinas públicas obteniendo respuestas irresponsables y criminales de parte de los servidores públicos. Se me hace muy complicado que esto se dé. No sé, a veces pienso que uno está tejiendo telarañas en el desierto, pero creo que no se nos debe olvidar que merecemos otro país, y si se da una indemnización, pues qué bueno, pero que abonemos al menos a la deuda, para batir la deuda de justicia que se quiere en el país, en este caso y en muchos otros. Gracias. Bien, pues en vista de que no hay más comentarios, no nos resta más que agradecerles infinitamente su presencia. Le voy a ceder el uso de la voz a Guillermo para cerrar con el comentario. Bueno, pues quiero cerrar